Bien. Isaías, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 52. El hermano Pablo en la mañana igual se adelantaba y nombraba al siervo perfecto. Es que es imposible no nombrarlo en nuestras conversaciones, es imposible. Y vamos a estar meditando, ¿no es cierto?, en este siervo perfecto. ¿Amén? Isaías 52, versículo 13 al 15. Y le doy lectura en el nombre del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Wow. Y vamos a repetir, Isaías 52, del versículo 13, 14 y 15. Amén. Y vamos a estar meditando, ¿no es cierto?, en este siervo perfecto, que quizá más adelante lo llama como varón de dolores. Y vamos a poder estar analizando estas visiones, ¿no es cierto?, estos escritos que son de una profundidad maravillosa, algo glorioso para nuestras vidas, donde podremos estar analizando la particularidad, lo singular de la persona, asimismo lo de su pasión y asimismo su posición como rey, cómo va a asombrar, cómo acallarán a los reyes y a las naciones. Pero creo que es necesario también dar un poquito de contexto, ¿verdad? Y podíamos ver días atrás, ¿no es cierto?, y hablábamos con respecto a este antisemitismo enfermizo, ¿no es cierto?, que se manifestó a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Y por lo general los judíos fueron diseminados por la faz de la tierra, fueron expandidos, ¿no es cierto? Y quizás este objetivo principal, este objeto permanente y a veces ocasional de, ¿cómo decirlo?, antisemitismo, ¿no es cierto?, de esto como apartarlo por la raza, por su cultura, por su religiosidad, y por todo esto eran apartados, y por diferentes tierras. Fue esto visto incluso como algo enfermizo, una especie de epidemia. Fueron en muchos lados amados, tolerados y odiados también a su vez por lo mismo. Incluso a través del mundo, debido a esta promesa en Deuteronomio 27 al 30, ¿no es cierto?, son expuestos como un chivo expiatorio debido a la maldición que se ha dado al mundo, basado, ¿no es cierto?, en esta encarnación que quizás veíamos también en la promesa, ¿no es cierto?, que leíamos recién en Génesis 17, en el cual acá Isaías no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad en identificar al siervo perfecto, a este hombre mencionado, tanto en Isaías 52, esta promesa donde Dios redime y promete esta redención a Jerusalén, y asimismo en el 53, donde el siervo, que en algunos casos muchos le llaman a este siervo la nación misma de Israel, pero sin embargo hemos podido comprender que este siervo no es la nación, sino que es el verdadero varón experimentado en dolores y quebrantos, aquel que entregó su vida. Y para que cada uno de nosotros podamos reconocerlo, para que cada uno podamos comprender estas verdades que la palabra del Señor nos da a entender a través de ella, ¿no es cierto? Debemos ser dirigidos
por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ven mucho más que quizás la nación de Israel, sino que claramente tenemos el retrato profético del mismo Cristo, del mismo crucificado, ¿no es cierto? Y aquí claramente en estos escritos puntuales del 52:13 en adelante, digamos, lo nombra casi literal, hablando casi perfectamente en su escrito completo de Cristo mismo, del Salvador, mostrando la singularidad de su persona, mostrando, ¿no es cierto?, esta persona perfecta y cómo parte, ¿no es cierto?, que en muchas partes, en muchos escritos, dando a entender de que cuán humilde, cuán sencillo, ¿no es cierto?, fue este varón al venir, al entregarse. Pero podríamos, ¿no es cierto?, partir y quizás sin tener el conocimiento bíblico que muchos de nosotros poseemos, podríamos hacer una pregunta en perspectiva, ¿no es cierto?, y mirar, y quisiéramos decir, si Dios nuevamente quisiera entrar en vida humana, o se quisiera encarnar, ¿cómo vendría? ¿Cómo lo haría? ¿No es cierto? Y podríamos ir respondiendo a esta pregunta quizás de un punto un poquito racional, ¿no es cierto?, de forma humana, y podríamos ir dándonos cuenta a través de la Escritura, sin tener este conocimiento, iríamos a la palabra del Señor. Porque por nuestro conocimiento propio ocurriría lo que hablábamos de esta persona que decía que Dios no existe, Dios no es real, y la creación es una materia que se juntó con otra. Por lo tanto, deberíamos ir a los escritos, ¿no es cierto?, a los rollos, a la palabra del Señor, y analizar bajo los puntos de vista de los evangelistas, y podremos entender, ¿no es cierto?, y iremos comprendiendo la revelación divina con respecto a esto. Y nos daremos cuenta si estamos, ¿no es cierto?, en base a nuestro pensamiento, cercanos o no cercanos. Aunque muchas veces tratemos de pensar de forma cautelosa con respecto a Cristo. Porque hay muchos que hablan que era un filósofo, un pensador, un revolucionario, y lo han nombrado de diferentes formas. Pero claramente, ¿cómo vendría Dios? ¿Cómo Dios, ¿no es cierto?, vendría como Dios mismo? ¿Se mostraría con toda su pompa? ¿Se mostraría con todo su poder? ¿Sería eso lo más obvio acerca de la venida de Él para acá? Seguramente, primero demostraría su poder y autoridad sobre toda la creación, sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Yo quiero, hermano, que usted vaya analizando esto en base ahora a nuestro conocimiento ya que tenemos de la Escritura. Amén. Podríamos entonces, ¿no es cierto?, comprender que Él primero mostraría su poder y autoridad sobre la creación animal, sobre las fuerzas de la naturaleza. Tendría tal vez una habilidad para hacer de forma natural, como el respirar, como el caminar, hacer cosas sobrenaturales, como lo leíamos recién, ¿no es cierto?, en la lectura del Nuevo Testamento. Al alimentar a multitudes hambrientas con algunos trozos de pan, con unos pocos pescados. Calmar una furiosa tempestad. Caminar quizás sobre las aguas. Y quizás ese tipo de cosas esperaríamos también de un Dios quizás, mire, mirando esto de una forma no creyente, si dijéramos, ¿vendría Dios? A lo mejor nosotros diríamos, ¿vendría de esa manera? ¿No es cierto? Porque Dios esperaríamos que fuera de esta manera, ¿no es cierto? Y asimismo la palabra del Señor así nos dice, ¿no es cierto? Y también podríamos ver que quizás sería el sanador absoluto, el que tiene ese dominio absoluto sobre nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ¿no es cierto?, en esta raza, en esta humanidad. Y sin embargo, a pesar de esto mismo, la palabra del Señor lo relata y lo califica, que sus pensamientos y sus caminos serían de una calidad mucho más alta y más noble y más profunda que los nuestros. En cuanto a su llegada a este mundo, seguramente habría habido pompa, furia, ¿no es cierto?, y un sinnúmero de celebridades para la llegada, ¿no es cierto? Quizá una señal en el cielo,
una estrella que guiara a unos hombres, quizás la repentina aparición de un coro celestial cantando. Y quizás esa misma persona se decidiera a dejar en algún momento este mundo de la forma como lo haría. Esperaríamos quizás maravillas también. Habríamos quizás esperado lo mismo, señales en el cielo, una oscuridad repentina, ¿no es cierto?, sobre el sol, un terremoto, tumbas abiertas por todos lados. Quizás junto con esto también esperaríamos, ¿no es cierto?, prueba de este poder sobrenatural, de esta autoridad sobre la muerte, sobre los animales, sobre todas las cosas que hemos visto, asimismo poder vencer la muerte. Pero sin embargo, asimismo hemos comprendido que así había de venir. No comprendido, ¿no es cierto? No comprendido. Aunque, mire, viniendo de esta manera, incluso no tuvo problemas en establecer una genealogía familiar que lo vinculara con hombres. Porque él podría haber llegado, ¿no es cierto?, de la manera que yo le he dado descripción recién, pero sin haber estado en una familia. ¿No es cierto? No habría sido necesario. Claro. Que lo vinculara, digamos, sólidamente, sanguíneamente con este mundo. Pero aún así tendría una madre, sería miembro de una familia, incluso tendría hermanos y hermanas igual que nosotros. Esperaríamos quizá que su madre fuera una mujer piadosa, pura, espiritualmente dispuesta y de considerable arrojo y carácter dispuesta a llevar en su vientre a pesar de las dificultades, porque podemos ver lo que vivió, ¿no es cierto?, esta mujer al ser concebida por el Espíritu Santo. Pero aún así fue determinada, estuvo dispuesta, y que nacería en cierto tiempo, en un lugar determinado, pasaría por diferentes etapas su crecimiento, de ser un bebé, convertirse en un muchacho, adolescente, un trabajador, algunos lo nombran carpintero, pero aún así, con todo esto, sería libre de pecado, ni sombra de pecado, como un auténtico hombre tendría sed, hambre, se cansaría, tendría sueño, quizás a veces estaría triste. Podemos ver cuando llora ante la tumba o ante cuando murió Lázaro. Cuando murió Juan, que se apartó. Y otra, ¿no es cierto?, triste quizás. Lo podemos ver airado cuando entra al templo, ¿no es cierto?, y se da cuenta que han hecho una cueva de ladrones del templo de Dios. Pero aún así también perdonador, amoroso y amable. Pero reitero, todo sin pecado, todo sin falta, ni sombra de maldad en él. Sería absolutamente bueno, tendría un amplio círculo, siempre creciente en amigos, siempre rodeado de personas. Muchos lo conocían, incluso podríamos decir que el que fue alcanzado de salvación en la cruz del Calvario no era de su círculo más íntimo, pero aún así quizá había escuchado la predicación. Y es más, atraería a un círculo más pequeño, a unos seguidores más comprometidos, a estos discípulos que estaban codo a codo con él, dispuestos incluso a sacar su espada, cortarle la oreja a un soldado para defenderlo. Y muchos de ellos les compararían con importantes hombres, con importantes héroes de la historia del mundo, me refiero de aquel tiempo. Podemos decir, ¿no es cierto?, que dijeron, este es Elías, y este acá, y este allá, y lo nombraron, hasta Moisés le pusieron nombre. Figuras importantes, pero que sin duda más adelante se verían minúsculos y pequeños al ser hombres, comparados con el Dios encarnado. Su sabiduría, su encanto y poder, junto con su bondad inexplicable, su compasión inmensurable, y su amor que todo lo abarca, harían una separación abismal entre cada una de estas comparaciones. Sería cercano, alcanzaría a los pobres, a los enfermos, a los despojados, a los caídos, se sentaba con los ladrones, con las prostitutas, comía. Pero aún así, vuelvo a decir, no había pecado, no había maldad, no había ni sombra de maldad en su vida. Si viniera como hombre, seguramente este ser vendría como un rey absoluto,
nacería en un cierto lugar y en un momento dado. Aún más, nacería quizás en la clase social más alta establecida en aquel tiempo. Seguramente sería, ¿no es cierto?, descendiente de un emperador o un rey de largo linaje. Y al acercarse el tiempo, ¿no es cierto?, de su coronación, de su toma de posesión, ¿no es cierto?, quizá un heraldo acreditado lo anunciaría con pompa, con celebración, con carnaval y un sinnúmero de celebraciones. Estaría anunciando cuando él ya hiciera uso de lo que por herencia al trono le habría correspondido. Finalmente anunciaría su agenda. Quizá la clase dirigente se sentiría amenazada por este rey. La gente común, ¿no es cierto?, los que quizás le rodeaban, este círculo más cercano, los que le estaban mirando y siguiendo, lo ovacionaba con aprobación, con amor, le seguían. Y cualquier rey de aquel tiempo podría, ¿no es cierto?, haberse sentido amenazado por esta persona. Piense usted que el Rey de toda gloria, este hombre que todo lo podía, el cual tenía poder sobre todas las cosas, viniera más encima y le ponía alimento sobre la mesa a los necesitados, curaba las dolencias, se enfrentaba a los dirigentes, a los de clase alta, le enrostraba su pecado, quizás expuesto a lo mismo que leíamos de lo que le ocurrió a Juan el Bautista. Y los que estuvieran en el poder pronto verían a este nuevo rey como una verdadera amenaza para sus diferentes áreas, tanto religiosa, política, económica y hasta el mismo trono. Y llegaría un momento en que tendrían que generar, ¿no es cierto?, una confabulación contra él. Quizá en un momento sus mismos amigos, sus mismos sanguíneos, sus familiares, por decirlo de alguna manera, sus hermanos judíos, se ponían como sus enemigos y se ponían así de acuerdo, unían fuerzas para deshacerse de él. Algunas partes de la sociedad incluso trataron, ¿no es cierto?, de probar la fuerza de su mano para ver si era lógico, correcto y agradable a Dios lo que él hacía. Muchos lo juzgaron y dijeron: en el nombre de Belcebú hace estas cosas. ¿Y por qué está sanando en el día de reposo? Y lo ponían en tela de juicio. ¿Se acuerdan cuando veíamos, ¿no es cierto?, los sacrificios, cuando ataban al cordero para examinarlo a diario? Así mismo era expuesto, así mismo era puesto en vista, para ver cómo iba, para ver si actuaba de forma correcta, si verdaderamente le estaba agradando a Dios. Pero al final los conspiradores quizás podrían ganar en sus propósitos, ¿no es cierto?, de condenarlo, ¿no es cierto?, de establecer una muerte, incluso usando a uno de sus círculos más cercanos al sobornarlo para que entregara a este hombre. Una multitud aumentando, ¿no es cierto?, creciendo día a día, podría quizás proporcionar la oportunidad de darle un juicio falso, ¿no es cierto?, y entregarlo y gritar a coro, ¿no es cierto? Quizás cuántos de estos fueron sanados, quizás cuántos de ellos estuvieron comiendo del pan que él les dio, del alimento que él ponía en su mesa. Pero sin embargo, cuántos de ellos mismos fueron los que gritaron a coro: crucifíquenle, crucifíquenle, pidiendo, ¿no es cierto?, al malhechor Barrabás en vez de él. Bueno, y entendemos ya si que vino como Dios, y asimismo Juan, el apóstol, en su evangelio, eso nos dice. Y ya podemos ver, ¿no es cierto?, en el evangelio de Juan, a lo largo de sus capítulos, que él así lo expresa. De hecho, en el capítulo 1, así lo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, así entendemos cómo Juan nos va expresando que él vino como Dios. Y si vino como hombre, Lucas también nos da a entender ese ámbito, esa sección, esa mirada de este rey encarnado, de este Dios encarnado.
y si vino como un verdadero rey. Mateo nos dice esto. Pero nos preguntamos nuevamente si Dios volviera y se volviera a encarnar y entrara nuevamente en la vida humana. ¿Usted cree que el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que es capaz de dominar los vientos, el mar y todo lo que le expresaba recién, usted cree que Él podría venir y convertirse en un siervo? Así como el profeta Isaías lo predijo que lo haría. Vamos al Evangelio según San Marcos y él así lo expresa. Marcos da a entender, ¿no es cierto? Y quizás a duras penas podríamos entender y comprendíamos casi igual, que así vino como aquel perfecto siervo, como aquel siervo sufriente, aquel siervo de Dios. Dice, Dios nunca tuvo tal siervo como Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, y al bajarse del trono del universo, como en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, como el siervo obediente de Dios el Padre. Esto lo encontramos en Hebreos 10:7. Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:29. Y Marcos nos dice de él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y a lo largo de todo el Evangelio de Marcos se dedica a esta tarea exhaustiva de presentar a Cristo como un siervo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oímos sus palabras en el oscuro Getsemaní: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino como tú lo quieres. Desde el mismo comienzo tenía que estar en los negocios de su padre. Desde pequeño, desde muy niño, se le perdía a su padre. ¿Y dónde estaba? Donde ningún otro niño podría estar, sino que estaba en los negocios de su Dios, de su Padre, del que lo había enviado como aquel siervo obediente, entregando y compartiendo lo que Dios le había mandado. Fue ciertamente humilde, y todo se centró en el tiempo. Incluso mire cuando vimos, ¿no es cierto?, la tentación que fue expuesto en el desierto, Satanás le ofreció un atajo, ¿no es cierto? Le ofreció un atajo, le dijo, si tú me adoras, te postras ante mí, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿Por qué me refiero? Le daría un atajo. Leíamos, ¿no es cierto?, Isaías 52, el 15, dice que todos los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por lo tanto, amados hermanos, comprendemos que Satanás de una manera inaceptable le estaba ofreciendo el trono, de una manera incorrecta. Y de esta manera, asimismo, Satanás quería anular la cruz. Quería, ¿no es cierto?, taparla, oscurecerla, hacerla invisible. Pero sin embargo, la respuesta del siervo, la respuesta del Señor fue breve y al grano. La respuesta de un verdadero siervo. La respuesta del siervo que teme a su Señor, le sirve a su Señor y adora a su Señor. Amén. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y casi podemos oír, Mateo 4:10, casi podemos oír a Dios en el cielo decir a los ángeles, ¿qué piensan con respecto a lo que mi siervo está expresando de mí en la tierra? Pero sin embargo, volvemos a Isaías, ¿no es cierto? En Isaías 12:13, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El camino a la obediencia le llevó directamente desde la cuna a la cruz. Y desde la cruz le trajo de vuelta a su hogar. Cuando su obra en la tierra acabó, concluyó, llevó a sus discípulos afuera de la ciudad, a través de las puertas de Jerusalén, a través del Cedrón, dice hasta el jardín de Getsemaní, ahí hasta la cima del monte de los olivos. Levantó sus manos
Y al impartir la bendición, luego pasó al cielo y ya se había ido. Ya le había dejado, recibido en una gloria, en una nube gloriosa de la gloria de Dios, de la Shekinah, arriba, en las nubes, había sido ya su camino. Y quizás fue atravesando, quizás un pasadizo de ángeles, traspasando rango por rango, avanzando en la ciudad celestial, avanzando quizás directo, con un paso firme, quizás saliendo como aquel siervo sufriente, deformado, destruido, pero sin embargo camino firme directamente hacia el gran trono blanco. Pero ¿qué podríamos pensar de esto? ¿Qué podríamos pensar de esto? Y ahí claramente, a través de las Escrituras, podemos ver y se sienta en el trono junto a Dios en toda gloria, en una luz sin par, donde la luz, la santidad, la pureza es cegadora para los hombres corruptos, donde está lleno de seres angelicales, querubines, serafines, donde cantan día y noche adorando, glorificando por esa victoria incomparable del siervo sufriente. Hasta el mismo trono él fue conducido desde la tumba, pasando por todos estos lugares, quizás padeciendo esta muerte tremenda, un cuerpo maltratado, pero sin embargo victorioso y vencedor sobre el pecado y sobre la misma muerte, y asimismo sobre el infierno. Y en este camino se le hace espacio, y sobre el trono de su Padre, en lo alto, en lo más glorioso, en lo más majestuoso es puesto, y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, donde ninguna otra criatura es digna ni merecedora de sentarse, aunque una quiso, pero no fue digna, no fue merecedora, y encumbrado en lo más grande, exaltado y exalzado en lo más alto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Alrededor de 700 años antes, Isaías vio esto. Fue algo glorioso. Aquel que en un principio pidió que sus labios fueran purificados porque hablaba y vivía en medio de un pueblo de labios inmundos, estaba viendo la gloria del siervo, estaba viendo la victoria. Si bien, amado hermano, llegó siendo humilde, ¿no es cierto? Y podíamos ver esta cualidad cada una, de principio a fin, cómo él vivió, cómo fue el expuesto. Pero sin embargo, el que una vez fue tan humilde, es lo que siempre fue en tierra y nunca dejó de ser, por sobre todas las cosas, Dios por sobre todo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y podemos ver, ¿no es cierto?, a través de esto, lo que lo movía, esa pasión, lo particular, la singularidad de su pasión. Y si vemos, ¿no es cierto?, de este paso de lo que veíamos recién, del versículo 13 de 52, al siguiente versículo, es un paso repentino, asombroso, ¿no es cierto?, al poder leer. Y como dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Los autores, los escritores del Nuevo Testamento, al parecer eran quizás más directos en sus escritos, ¿no es cierto? Y detallistas en algunas cosas con respecto a la crucifixión, y en otras se restringen. Porque yo me imagino que los sufrimientos, el detalle de lo que padeció Cristo mismo fue mucho más fuerte, fue mucho más profundo, fue mucho más exhaustivo. Quizá hubo alguna otra paliza más brutal. Quizá el maltrato físico que el Señor padeció antes de llegar al Calvario, para un ser humano promedio era insoportable. Quizá nos cuentan hechos desnudos, pero que hacen hincapié en cada uno de los detalles. Algunos teólogos, algunos
comentaristas que han profundizado en estos escritos, muchos dicen que le vendaron sus ojos en un momento en los eventos, ¿no es cierto? Y le dieron puñetazos y se burlaban de ellos y decían, profetiza, ¿quién fue el que te pegó? ¿Quién fue el que te golpeó? Lo flagelaron. Hablábamos, ¿no es cierto?, con respecto a cómo el látigo desgarraba su piel, desgarraba su cuerpo. Sabemos también que en algún momento alguien vino y arrancó la barba de su rostro. Sabemos que uno de los oficiales judíos, en su juicio ante Anás, le abofeteó. Y este fue solo el principio. Esta era la fase de los sufrimientos humanos del siervo de Jehová, del siervo sufriente, del varón experimentado en dolores y quebrantos. Y terminó con los romanos golpeándole una y otra vez, golpeándole su cabeza, colocando una corona de espinas, desgarrando su piel. Y cómo podemos ver que de aquel lugar de tortura, de aquel lugar, ¿no es cierto?, de dolor de aquel varón, de aquel siervo, quizás salió tambaleante, cayendo, poniéndose en pie, cayendo, cargando quizás de la mejor manera que podía esta pesada cruz. Debe haber sido un escenario aterrador, un escenario terrible, amado hermano, donde su rostro no era el rostro de un hombre, era una masa desfigurada. Y no es de extrañar que Isaías dijera de esta manera, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Muchas veces nosotros nos golpeamos, se nos hincha un poquito la cara y no queremos ni asomarnos a la calle, no queremos mostrarnos. Pero sin embargo su vergüenza, su humillación expuesta en lo más vil del hombre, ante todos los que estaban a su alrededor, veían este escenario. Y imagínense la madre, imagínense sus amigos, al verlo de esta manera desfigurado de los hombres, era una masa. Yo me imagino que los que le conocían a lo mejor lo miraban y a lo mejor decían, a lo mejor no es el Cristo, a lo mejor no es Jesús. Pero esto debía pasar. Y era el siervo sufriente, era el siervo perfecto. Pero lo peor aún no estaba por llegar. Y quizás los evangelistas, ¿no es cierto?, dan a entender estas palabras. Y quizás Lucas en su registro habla de 3 palabras simples. Y allí le crucificaron. Quizás la historia, ¿no es cierto?, muestra detalle, especifica la muerte, que era insostenible, la prolongación de la agonía, el dolor, la carne torturada, una posición anormal, los músculos contrañidos, la furiosa sed, el dolor interminable, el calor abrasador, esa vergüenza expuesta. Y aún así Isaías nos dice que el Señor, que ahora se sienta en lo más alto, que fue engrandecido y exaltado, que iba a ser prosperado y que será puesto en lo muy alto, resistió por amor a cada uno de nosotros todos estos tormentos, para poder glorificar a su Padre, para que la ira de Dios, esta justicia, fuera satisfecha. Recibió estos tormentos, esta vergüenza, recibió todo este gran dolor. Incluso esos hombres endurecidos que quizás miraban aquella cruz perplejos, asombrados. Incluso muchos de ellos a lo mejor hasta se compadecieron en algún momento por los sufrimientos que estaba pasando este hombre. Pero sin embargo, al llegar a la cruz y al estar expuesto, era solamente el comienzo de los sufrimientos de este siervo verdadero. Y la singularidad de su pasión, de su posición, es lo que más asombra, es lo que más gozo nos debería dar, a pesar de pasar quizás estas expresiones, ¿no es cierto?, de tanta angustia, de tanto dolor, y yo sé que esto quebranta nuestra alma. Yo sé que nuestra mente viaja a esta situación, ¿no es cierto?, a lo que vivió el Maestro,
el siervo perfecto por nosotros. Pero sin embargo esto debía pasar, porque vendría la vuelta en gloria, vendría lo glorioso, vendría esto que acallaría a los demás, que asombraría a las naciones, que los reyes cerrarían ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que sus ojos jamás habían oído. Y claramente, amado hermano, podemos ir comprendiendo lo glorioso de la segunda venida. Lo glorioso de que ya Cristo no vendría como aquel siervo humilde, sino que vendría como el Rey de Gloria. Vendría como aquel hombre poderoso, como quizás lo esperaban en un momento. Y al tiempo, cuando una vez ya cruzado este camino en la más humilde, dolorosa, desfigurada de las apariencias, viajó de vuelta a su hogar, ¿no es cierto? Pero sin embargo regresa nuevamente a nosotros en pompa, en poder, en gloria, asombrando a las naciones. Santo, santo es el Señor. Asombrará, dice, a las naciones. Y la Reina Valera antigua, la de 1909, traduce esta palabra como que asombrar, como rociar. Y nuestra mente podría viajar a lo que ocurría en los sacrificios, cuando el sacerdote rociaba, ¿no es cierto? Él fue, ¿no es cierto?, rociado, y asombraron al mundo. Algunos hablan de esta misma traducción y le dicen que silenciar también es sinónimo de asombrar, de rociar. Otros hablan de acallar. Y cada una de estas traducciones hacen fiel realidad a lo que padeció, a lo que vivió y a lo que vendrá cuando Él venga en gloria a reinar. Cuando a las naciones le haga callar, cuando a los reyes se postren, cuando se den cuenta que lo que están viendo es algo que nunca habían oído, porque sus oídos estaban tapados y sus ojos estaban velados. Podremos gozarnos en este regreso glorioso a las naciones. Su venida ya no será humilde, no será en humillación, no será en tormento y no será de siervo, sino que será en gloria, en poder y en honra, y vendrá como el Rey, como el Hijo del Dios viviente. Amén. Y estas señales, amados hermanos, las podremos presenciar. Estas señales las podremos disfrutar. Las huestes angelicales vendrán detrás, rango por rango, ante una estructura de lucha. Y esto sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El advenimiento de Jesús el Salvador, en poder, en gloria, tomará a este malvado mundo por completa sorpresa. Silenciará a las naciones. Nada podrá compararse. Quizá la bestia se levanta, el anticristo, el falso profeta, y hoy día tratan ellos de aparentar algo, de reinar sobre las naciones. Pero cuando aparezca el deseado de muchos, amén, sobre las nubes, poniendo su pie sobre todos los que quieren derrotar a su pueblo, serán enviados a aquel lago de fuego y azufre, donde serán silenciados con una muerte eterna por toda la eternidad, y vivos y muertos se convocarán ahí, en el valle de Josafat, en Jerusalén, para responder ante Dios por todos sus crímenes, por todas sus torturas, por todos sus agravios. Es decir, todos aquellos hombres serán agarrados infraganti. Sus pecados, aunque habiendo tenido bastante que decir en el pasado con respecto a Jesús, en aquel momento no podrán nada que decir, no tendrán juicio, no tendrán defensa, sino que simplemente acallarán su boca. Su boca será acallada. Las naciones se asombrarán, dice, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás les había sido oído. Por eso, amado hermano, quizá ellos disfrutan hasta este momento la muerte de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Pero ellos van a tener que padecer cuando el Cristo glorioso, el Hijo del Dios verdadero,
venga en su verdadera posición, no como el varón de dolores, sino que como el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor del mundo, el que ya no cargará con la vergüenza, con la cruda burla ni la humillación, sino que vendrá con ese coro angelical, ese ejército atrás, gritando, aleluya, bendito el Salvador. Y eso, amados hermanos, nosotros lo podremos disfrutar. Amén. Nos podremos gozar con esta salvación. Bendito sea el que viene por nosotros. Amén. Y asimismo, quizá como ya nos hemos saltado este episodio, pero es reiterativo y debemos volver a citarlo. Consumado es. Nuestra salvación ya ha sido efectiva. Ahora, ¿qué nos resta? Adorar, glorificar y honrar a este buen Dios. Por eso, amado hermano, creo que Él es digno. Amén. Él es digno, Él es digno y Él es digno. Y que nuestra boca no pare nunca de glorificar y de adorar a este buen Salvador. Le invito, amado hermano, a que nos pongamos en pie. Oremos al Señor para agradecer por esta palabra, por este tiempo que el Señor nos ha permitido disfrutar.